Hola, buenas tardes, buenos días en el continente americano. Hoy les quiero traer un tema que es interesante para que vean de alguna forma en la situación que nos encontramos hoy en día, en el 2025, eh, de qué forma podría, no estoy diciendo que se puede, que se vaya a dar, sino que podría derrumbarse este castillo que se construyó hace muchos años eh, en el Oriente Medio, y esa disconformidad que había con Israel dentro del Oriente Medio que hasta hoy en día sigue. Pero miren, hay señales por aquí y por allá de que algo está pasando en ese tema y bueno, ese no cabe duda que está pasando. Está pasando en el Líbano, está pasando en Siria, está pasando en las posibles consecuencias que puedan haber en Irán. En fin, hay una serie de puntos que podrían, repito, podrían cambiar la imagen y la estructura del Oriente Medio. Es por esto que les quiero hacer un comentario y les quiero eh, leer algo, es una conclusión que hay en el Jerusalem Post sobre una entrevista que ha habido con ex oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní y que en este momento se pronuncian contra el régimen islámico en una muy rara entrevista en medios israelíes. Varios oficiales israelíes creen que Hamas y Hezbollah no recuperarán su fuerza y también no se han pronunciado contra el régimen de la República Islámica en una rara entrevista en el canal de noticias 12 que se publicó el sábado, este sábado pasado. Javad, un ex operativo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, habló públicamente por primera vez con los medios israelíes, revelando su participación pasada en la represión de protestas, su reclutamiento en la milicia extremista Basij, y compartió detalles de la reacción de la República Islámica al asesinato del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, en Teherán el pasado julio. Fue una operación de inteligencia increíblemente precisa, dijo. El Mossad sabía exactamente dónde se alojaba, hasta el número de habitación. Demostró cuán profundamente la inteligencia israelí había perpetrado en la Guardia Revolucionaria iraní. Esta Guardia Revolucionaria estaba en completo shock, señaló, ni siquiera emitieron un comunicado. La inteligencia israelí es muy eficaz, aunque sus operaciones terrestres aún presenten puntos débiles, según personal de la Guardia Revolucionaria. El asesinato de Haniyeh fue solo el comienzo. Meses después, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, también fue eliminado. Pero el golpe más duro llegó con el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria, un acontecimiento que Jabhat, este militar, describió como devastador para Teherán. La Guardia Revolucionaria perdió uno de sus frentes más fuertes en Siria, explicó. Ahora Siria actúa en beneficio de Israel contra Hezbollah. Fue una derrota aplastante para Irán, no cabe duda. Añadió: Israel ha estado atacando sistemáticamente a figuras clave. Incluso Nasrallah admitió que Hezbollah había sufrido un grave revés. La Guardia Revolucionaria sabía que Hamas y Hezbollah podrían no recuperarse del todo nunca, por lo que depositan sus esperanzas en el avance de las operaciones del Yemen. Recuerden que les comentaba ayer o antes de ayer que era una advertencia para acorralar a Irán, la operación que estaba realizando Estados Unidos en el Yemen. Este señor, este señor dice que soy chií y hasta hace poco
Había vídeos míos en mítines, dijo Jabad, pero ahora veo las cosas de otra manera. Quienes llaman corrupto a Israel se están hundiendo, se están hundiendo en la corrupción. Según Jabad, que es el militar que dio la entrevista, la corrupción gubernamental ha sido de control, ha salido de control por completo. La corrupción en Irán se ha duplicado, dijo. La gente está empezando a despertar. Cuando se le preguntó si otros en la Guardia Revolucionaria compartían sus dudas, recordó un incidente en Teherán. Dice que durante una misión uno de los guardias revolucionarios dijo en broma, muerte a Palestina. Y todos nos reímos. Pero si hubiera dicho en serio, lo habrían silenciado inmediatamente. Ahora hay un ex partidario del régimen que se llama Jabad, era un firme partidario del régimen, este señor que está dando la entrevista, pero sufrió persecución interna, perdió sus privilegios religiosos y su posición social. La traición destrozó su fe en la revolución islámica. Otros ex miembros del ejército de la República Islámica que hablaron con el canal 12 de la televisión israelí, Arash, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea iraní y veterano de las Fuerzas Especiales, quien compartió una visión privilegiada de la estructura militar de Irán. Las Fuerzas Armadas iraníes están divididas entre lo que es la Guardia Revolucionaria, leal al líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, y que financia a milicias aisladas, y el ejército iraní regular, que se está debilitando gradualmente a medida que se canalizan recursos a otras partes. Las tensiones entre ambos se han identificado sobre todo después de que los ataques aéreos israelíes paralizaran los sistemas de defensa aérea iraníes. Arash, militar, afirmó que algunos dentro del ejército regular están esperando una oportunidad para volverse en contra del régimen. Si ocurre otro ataque, podría desencadenar en un conflicto abierto entre la Guardia Revolucionaria y el ejército. El ejército iraní está compuesto por gente común, por eso están más desilusionados con el régimen que con la Guardia Revolucionaria. Tanto Javad como Arash, estas dos personas que se entrevistaron, expresaron su apoyo a la acción militar israelí contra la élite gobernante en Irán. Israel destruyó los sistemas de defensa aérea S-300 proporcionados por Rusia. Ahora, Irán se queda con tecnología absoluta de la guerra que hubo en su día entre Irán e Irak. A ningún país le gusta ser atacado, pero en este caso el 95% de los iraníes se alegraron de cuando Israel atacó esos sitios. Arash coincidió con la declaración de Javad. La gente quiere que Israel vaya aún más lejos, ataque las bases de la Guardia Revolucionaria, elimine a los comandantes de la fuerza Quds para que el pueblo pueda alzarse y derrocar al régimen por sí mismo. En una palabra, quieren que nosotros, Israel, les haga el trabajo. Netanyahu debería ordenar un ataque, dicen estos señores, contra la residencia de Khamenei. Entonces el ejército podría tomar los centros políticos y declarar la libertad de Irán. Javad se hizo eco de este sentimiento. Israel, no Corea. Muerte a Irán. Antes éramos aliados. Ahora esperamos que la fuerza militar de Israel ayude al pueblo iraní a recuperar su país. Estos testimonios ofrecen una perspectiva excepcional sobre las fracturas dentro del ejército iraní y el creciente descontento entre sus filas. A medida que aumentan las tensiones, sus relatos sugieren que la oposición al régimen podría ser mucho más profunda de lo que parece.
Sí, por esto es por lo que les comentaba de que podría haber una serie de cambios en todo el espectro este de el Oriente Medio. Miren, todo este tema de Irán se empezó con la Revolución Islámica de 1978, en los tiempos que gobernaba el país, no cabe duda, que era un dictador y era Muhammad Reza Pahlavi, lo que era el Shah de Persia. En esos tiempos, Israel tenía unas relaciones muy profundas con Irán. Había muchísimas empresas que estaban dentro de Irán. Había muchas, sobre todo empresas de construcción, que construyeron barrios enteros en Teherán. En fin, era una comunicación constante y eh, había vuelos de aquí a Teherán. En fin, era una relación bastante profunda y muy buena, pero desde el momento que en 1900, si no recuerdo, 79, llegó desde París a Teherán en un avión el Ayatollah Khomeini. Fue en ese momento que empezó la revolución islámica, pero hasta ese momento las relaciones que había entre Israel y Teherán eran excelentes, y les puedo decir de que hay muchísima gente dentro de Irán, por supuesto, de que están a favor de hagan unas relaciones con Israel, y por supuesto que dejen vivir al país y dejen vivir a los ciudadanos iraníes y se deshagan de esa revolución islámica que es la que ha llevado al país a la situación que se encuentra hoy en día. Eh, Esto es todo por el día de hoy. Era importante que les contara esto para que vean cómo las cosas, ya saben que en el Oriente Medio las cosas o las cosas se desarrollan de una forma muy rápida, y es por esto que les quería comentar este tema sobre Irán. Nada más, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.